谢主的怜悯跟带领。Gracias a la misericordia y la guía del Señor. 在我们自己意料不到的情形之下，顺从神带领我们的脚步，才再来到阿根廷。Bajo circunstancias inesperadas, Dios nos guió nuestros pasos hasta la Argentina. 我觉得我们注目传道跟教会的负责人、圣职人员都很同心。Creo en el amor del predicador oficial y de los encargados y también trabajadores de la iglesia. 最少限度要这个老仆人还要在这里讲讲神的道理，这件事情他们都很同心的。Y me alentaron para que diera un sermón aquí. 因为本来是为了老妈妈才赶回来阿根廷。Si bien fue por mi madre que nos vinimos apresuradamente a la Argentina, 但是在我们注目传道在这边20年了，我前天帮他算了一下，89年，现在09年、89年，20年。y como el predicador oficial ha estado acá ya por 20 años, 在学生联会又是成人联会，又是这么长久之下，我也义不容辞。y como ha pasado por una convocatoria espiritual juvenil y de los adultos en forma prolongada, no pude rechazar su pedido. 所以本来我只告诉我们教务负责人说，好，答应他的安排，结果没想到好像也不得不答应注目传道的安排。 Así que si bien tuve que aceptar la coordinación del encargado, también tuve que aceptar el pedido del predicador Chu. 我求主怜悯帮助哈，因为我真的是觉得圣经里面讲的，在前的反而在后。我这个老传道呢，在年轻传道面前，我真的很不愿意讲道理。 Y le pedimos misericordia al Señor. Realmente ya no deseo dar sermones, 希望多听一些年轻传道的勉励。 sino que deseo escuchar la exhortación de los predicadores más jóvenes. 因为在后的反而在前，这是圣经的话，不会改变。 Porque el que está atrás estará adelante. Son palabras de la Biblia y eso no cambiará. 所以我们只有请大家继续帮助祷告，让我在这几篇的道理里面没有白占土地，大家多多少少得到一点点的彼此安慰勉励。 Así que le pedimos que oren todos para que los sermones de los próximos días sea para beneficio, edificación y exhortación mutua. 我们在学生联会跟成人联恩会结束之后，我想了一想，就用哭前与哭后来接着彼此学习。 Luego de la convocatoria espiritual pensé y puse este título, antes y después del llanto. 因为学生联会也好，成人联恩会也好，都是祈求更大的联恩。 Ya sea la convocatoria espiritual de adultos o juveniles, todos son para pedir mayor gracia de Dios. 所以我们在这两大圣礼结束，我们应该来做一个验收，自己来查验看看，我有没有在联恩会过后蒙神更大属灵的恩典。 Así que luego de las convocatorias espirituales vamos a examinarnos a ver si hemos recibido mayor gracia espiritual desde Dios. 正好有一位同工，他问我说：“什么叫做圣灵充满？” Y justamente uno de los trabajadores sagrados me preguntó, ¿qué es llenarse del Espíritu Santo? 我们的直觉感，圣灵充满都是在祷告祈求圣灵，得到圣灵，大大充满那一刹那。 Todo lo que experimentamos es obtener Espíritu Santo y tener llenura en Espíritu cuando oramos. 这个我们绝对不否认，那是圣灵充满的状态之一。 Esto no lo negamos, que es la llenura Espíritu Santo una de sus manifestaciones. 但是圣灵充满的层次
我们可以透过彼得在痛哭之前跟痛哭以后，我们来查验衡量我们自己。Pero las manifestaciones, los aspectos de la llenura Espíritu Santo, lo ha dicho muy bien Pedro, y desde ahí lo vamos a examinar a nosotros mismos. 因为我们在华文的赞美诗252首里面，我们都是很希望圣灵能够充满我们。Y así como en el himno 252, todos ansiamos la llanura del Espíritu Santo. 那彼得在哭前跟哭后，我们也可以说，在五旬节圣灵降临之前跟之后，来从他身上看看我们自己。Y luego del llanto, antes y después del llanto de Pedro, y así como la fiesta de Pentecostés, hubo una diferencia delante y después. 在路加福音22章里面， Veamos Lucas capítulo 22, 从54节到62节， desde versículo 54 a 62. 这里所描述的就是彼得3次不认主。 Aquí describe a Pedro negando al Señor Jesús 3 veces. 那最后在61节里面怎么讲？ Luego, ¿qué dice en el versículo 61? 说主转过身来看彼得，彼得便想起主对他所说的话：今日鸡叫以先，你要3次不认我。 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. 62， 62. 他就出去痛哭了。 Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. 好，我们以这里做个题目，来看看彼得的分界点、分水岭。 Y así lo utilizaremos este pasaje como título para diferenciar el antes y después de Pedro. 有些人一直认为彼得是一个狂妄、骄傲、自大的人。 Muchos creen que Pedro es orgulloso y altivo. 特别是用主耶稣告诉他们说我要被杀这件事情以后，他们大家都说我们不能不认你。 Especialmente de que luego de que el Señor anunció que iba a ser entregado, todos dijeron de sus discípulos que ellos no lo iban a desconocer. 甚至于彼得说：“众人跌倒，我永不跌倒。” Incluso Pedro dijo que aunque tropezaran todos, él no tropezaría. 我与你同时，我都不能不认你。 Que no importara en qué circunstancias, él no lo negará jamás. 结果再跟这一段圣经一比较，彼得你竟然发作起誓，不认耶稣。 Y si lo comparamos con este pasaje, vemos que Pedro negó, incluso juró negando no conocer a Dios, al Señor Jesús. 但是就在照主耶稣所对他讲的，你在鸡叫以前3次不认我之后， Y así como le había dicho el Señor Jesús que antes que cante el gallo, 我们注意看这里所描述的， veamos lo que describe aquí. 主耶稣只是转过身来看彼得。 El Señor Jesús solo dio la vuelta y miró a Pedro. 我们去想象这一件事情是一种慈祥、怜悯的眼光。 Veamos a esta mirada como una mirada de misericordia. 绝对不是愤怒、斥责、藐视、讥笑的眼神。 De ninguna manera es una mirada de reprendimiento o de burla. 所以，当彼得跟耶稣视眼接触那一刹那， Así, en el instante en que las miradas de ambos se juntaron, 彼得真的不得不去痛哭了。 Pedro no pudo hacer otra cosa que llorar amargamente. 我们可以直接的说，
彼得他一生在跟随主耶稣， Podemos decir directamente que Pedro en toda su vida siguió al Señor Jesús. 在他痛哭之前，耶稣没有责怪过他。 Y antes de que negara al Señor Jesús, nunca fue reprendido. 所以我们可以说，彼得虽然发咒起誓说我不认识耶稣这个人， Así que a pesar de que Pedro juró que no conocía al Señor Jesús, 跟彼得当初说众人跌倒，我永不跌倒，完全没有冲突。 comparado con el Pedro de que quien dijo que no tropezaría jamás, realmente no hay controversia, 而是很自然的、充分的显示出人性的软弱。 sino que solo exalta en abundancia la debilidad del hombre. 也就如保罗所说：“我知道这个善要去做，我真的做不出来。” Así como Pablo había dicho que el bien que quiere hacer, él no lo puede realizar. 所以彼得不是一个骄傲自满、爱说大话的人。 Así que Pedro no es una persona altiva y que se jacte de por demás. 相反的，他是一个充满感性、很懂人情世故、很爱主耶稣的人。 Al contrario, es una persona que sabe agradecer y que ama a Dios. 我们可以大略的来数算彼得在痛哭之前的事迹，来印证我们对彼得的看法。 Podemos comprobar, viendo todos los hechos que han pasado antes de este acontecimiento. 当主耶稣要彼得的船在跟大众讲道之后， Cuando el Señor Jesús estaba predicando sobre el barco, sobre un barco, 主耶稣赏赐给彼得满满的鱼， el Señor Jesús le dio un barco lleno de peces. 甚至要2只船一起来拉这些鱼。 Incluso necesitaron 2 barcos para alzar todos esos peces. 在这个时候，这么多的人发现这么大的神迹，却只有彼得一个人马上说：“主啊，离开我，我是个罪人。” A pesar de que había mucha gente alrededor, fue Pedro la única persona que le dijo al Señor Jesús: apártate de mí que soy un pecador. 一个本性骄傲、狂妄的人会这样吗？ Una persona que tiene en esencia el orgullo y la altivez actuaría de esta forma. 这么多的人，没有一个人可以跟彼得来相比，他是多么的谦卑，多么懂得反省自己。 Nadie puede compararse a la humildad de Pedro y su capacidad de reflexión. 我是谁？ ¿Quién soy yo? 我算什么？ ¿Qué soy yo? 我怎么配你这样子来爱我？ ¿Acaso merezco tu amor? 他的骄傲在哪里？ ¿Dónde está su orgullo? 他的狂妄在哪里？ ¿Dónde está su altivez? 当主耶稣在走海面， Cuando el Señor Jesús estaba caminando sobre el agua del mar, 风浪很大， había grandes olas. 大家看到耶稣以为是鬼怪， Todos miraron al Señor Jesús y pensaron que era un espíritu. 主耶稣告诉他们：“是我，不要怕。” Y el Señor Jesús les dijo: soy yo, no teman. 大家也是这样哦，是你，不要怕，就这样吧。 Y todos lo aceptaron así. Bueno, eres tú, no tenemos miedo entonces. 在这个时候，我们看到彼得那个向往到主身边那一颗火热的心。 Sin embargo, Pedro tuvo un corazón ardiente y quiso acercarse al Señor Jesús. 他忘记了风浪的危险， Él se olvidó de la tormenta y de las olas. 他只看到耶稣， Él solo miraba al 他 Señor 多 Jesús. 么渴望亲近耶稣。 Él ansiaba acercarse al Señor 主 Jesús. 啊，如果是你， Le dijo: Señor, si eres tú, 让我走到你那边去。 haz que yo camine hacia ti. 我们也可以讲，彼得不自量力，你算什么？你也想走海面？ Podemos decir también que ¿quién te crees que sos, Pedro, que querés andar en las aguas? 耶稣看人的心， Sin embargo, el Señor Jesús ve el corazón del 耶 hombre. 稣看到彼得的心， Él ve el corazón de Pedro. 耶稣不但没有骂他，
El Señor Jesús no lo reprendió. 耶稣答应他 El Señor Jesús lo aceptó.：“ 你来吧。 Vení. ”彼得果然就走海面。 Y así Pedro caminó sobre las aguas del mar. 难道他狂妄吗？ ¿Acaso él es orgulloso? 耶稣不会允许一个狂妄的人的要求，他的祷告。 El Señor Jesús no aceptaría el pedido de una persona orgullosa. 当主耶稣告诉门徒， Cuando el Señor Jesús le contó a los 我 discípulos 将会被众长老、祭司长、文士陷害， que sería tomado por los jueces, por los escribas y los 我要 ancianos, 受很多的苦， y que pasaría por muchas amarguras, 我会被杀，要复活。 y sería asesinado y resucitaría. 众门徒也是就只有这样子听听了。 Los discípulos solamente escucharon. 彼得怎么反应？ Sin embargo, Pedro actuó 充满着感性，很有感情的， con un gran sentimiento, 拉着耶稣， agarró al Señor 劝 Jesús, 耶稣， aconsejó al Señor 夫 Jesús, 子你不能这样做。 diciéndole que no debía aceptar esto, 你万万不可以如此去受害。 que no debía dejarse ser asesinado. 对，我们会说，哎，你看，耶稣把他赶撒旦， Y vemos que el Señor Jesús le dijo, apártate, Satanás. 你要看清楚， Debemos ver claramente. 耶稣不是说彼得你退我后边去啊， No le dijo, Pedro, apártate de mí. 不是讲彼得你滚蛋啊， No le dijo, Pedro, tú eres un demonio. 是撒旦你退我后边去。 Sino que dijo, Satanás, apártate. 耶稣知道彼得的爱， El Señor Jesús sabía del amor de 耶 Pedro. 稣知道彼得的情， Él conocía su sentimiento. 只不过他体贴人意，没有体贴神意。 Solamente que Pedro quería satisfacer la idea del hombre y no el mandamiento del Señor. 在这件事情上，我们可以看，一个你所爱的老师要受害，以正常人来讲都没有反应，只有彼得这么感性来反应。 Si vemos en la vida que un maestro va a ser asesinado y sus discípulos no reaccionan, sino que solamente Pedro reaccionó, 当主耶稣要为门徒来洗脚， luego cuando el Señor Jesús iba a hacer el lavatorio de los pies a los discípulos, 大家也是这样啦，说起来是乖乖牌啦，都很听话啊，要洗我就让你洗。 podemos ver también que todos lo aceptaron. 换一个角度来讲，也是傻乎乎的。 Desde otro punto de vista podemos decir que eran bastante inocentes. 彼得怎么反应？ Sin embargo, Pedro reaccionó. 主啊，你洗我的脚吗？ Le dijo, Señor, ¿vas a lavar mis pies? 你是我们的老师， Eres mi 我 maestro, 们是你的学生， yo soy tu alumno. 我们怎么配让你来洗？ No merezco que me lave los pies. 跟他所说过的一样，万不可如此，你不能这样哇！我们不配啊，我们承担不起的。 Así como lo había dicho antes, no lo merecemos, no lo podemos soportar. 这就是一个懂世故的彼得， Este es un Pedro que conoce bien las cosas. 他哪里有狂妄？ ¿Dónde está su orgullo? 谦卑的很。 Sino que es humilde. 我不配让老师来为我学生洗脚， No merezco, siendo alumno, que el maestro me lave los pies. 只是耶稣把这个道理讲明白了。 Solamente que luego el Señor Jesús explicó bien la verdad sobre esto, 跟主有份的重要关键， que tiene una importancia para formar parte con el 彼得 Señor. 恍然大悟，当然这是最重要的， Entonces Pedro reaccionó diciendo, claro que esto es de gran 不 importancia. 然我就白跟了。 Entonces sería en vano mi seguimiento. 再来，彼得，当耶稣人家要来抓了， Cuando la gente lo iba a prender al Señor Jesús, 彼得怎么做？ ¿qué hizo Pedro? 拔出刀来，
él sacó una espada, un cuchillo. 功夫也不错哈、 Realmente tenía 一刀就削掉有了，还蛮准的。 un gran reflejo. Con un solo cuchillazo cortó la oreja. 耶稣也没有骂他， El Señor Jesús tampoco lo reprendió. 耶稣不是同意他杀人， El Señor Jesús no estaba de acuerdo que matara a las 但是我们 personas. 可以看到耶稣为什么没有斥责？ Pero el Señor Jesús no lo reprendió. 耶稣只是提醒他收刀入鞘， Solamente le dijo que guardara la espada. 你们爱我不是用血气之爱， Su amor no se debe manifestar con la sangre. 不是路见不平拔刀相助。 No se puede arreglar las cosas con el cuchillo, con la espada. 主耶稣知道 El Señor 彼 Jesús 得非常 sabía 爱他， que Pedro lo amaba. 所以只有彼得能够这样子认为，我为了耶稣，我要出手了。 Así que solamente siendo Pedro podía actuar así, que por el Señor Jesús sacó la 但 espada. 是耶稣提醒他， Sin embargo, el Señor Jesús lo alertó 父要给我的杯，我不能不喝。 que no podía apartar la copa que le había dado Dios. 耶稣没有斥责彼得狂妄乱为， El Señor Jesús no lo reprendió diciendo que actuaba alocadamente. 只是提醒他不能动血气之勇。 Solamente lo alentó a que no actuara según la furia de la sangre. 所以一直到最后，我们看到彼得否认、否认再否认， Sin embargo, después vemos que Pedro negó, volvió a negar y volvió a negar. 我们只能说耶稣对彼得所说的那一句话： Solamente podemos decir lo que el Señor Jesús le dijo a Pedro. 你心灵固然愿意，肉体却是软弱了。 Que si bien tu corazón lo desea, sin embargo, 这就是在克西马尼园里的祷告。 esta es la oración de Getsemaní. 主耶稣一再提醒他们： El Señor Jesús lo volvió a alertar, 你一定要警醒祷告。 que debe estar en alerta y orar. 所以耶稣发现彼得真的不认他了。 Y así después Pedro negó al Señor Jesús. 耶稣为什么只是转过身来看彼得， ¿Y por qué el Señor Jesús solo dio la vuelta y miró a Pedro? 告诉他：我完全知道你的心， Solo para decirle que él sabe, conoce su corazón, 你不是真的不认我。 que realmente no lo estaba negando, 从我选召你们开始， que desde su llamamiento 我就知道你是最懂人情世故。 él era la persona que conocía mejor los 最 sentimientos, 有感情。 la persona que poseía grandes sentimientos. 在这个时候，耶稣的眼光真的是怜悯跟慈祥。眼光、怜悯跟慈祥。 Realmente la mirada del Señor Jesús en ese momento fue de misericordia. 所以，当我们看到一个人有了软弱， Así que cuando vemos a una persona que está en 有 debilidad 了过错， y que ha errado, 你不要直接就想说这个人实在是很糟糕、糟透， no debemos pensar que esta persona realmente es un desastre. 宁可去学习主耶稣， Tenemos que aprender del Señor Jesús, 转过身来看他， debemos volvernos y mirarlo, 用慈祥、怜悯的眼光来看这个人。 con una mirada afable y llena de misericordia mirarla. 当然，我们也很盼望这个人能够学习彼得， Obviamente también deseamos que esta persona aprenda de Pedro 想到自己的软弱， y reflexionar sobre su propio error. 真的被主耶稣说中了。 Realmente ha sido como lo había predicho el Señor 我们 Jesús. 有一句话叫做“无声胜有声”，
没有声音胜过有声音。 Hay un dicho que dice, el silencio supera al sonido. 当主耶稣转过身来看彼得那一刹那， En el instante que el Señor Jesús dio la vuelta y miró a Pedro, 一切尽在不言中。 todo fue explícito sin ser emitido ni una palabra. 所以彼得难怪要痛哭。 Es por esta razón que Pedro lloró amargamente. 彼得懂得反省， Pedro sabía reflexionar, 彼得真的很懂事， conocía bien las cosas, 彼得完全知道耶稣对他的怜悯。 sabía muy bien de la misericordia del Señor Jesús hacia él. 在这件事情过后， Luego de este hecho, 等到 ¿Qué pasó? 五旬节圣灵大降， una vez que descendió el Espíritu Santo en la fiesta 我 de 们在使徒行 Pentecostés, 传第2章里面 que lo podemos ver en Hechos capítulo 2, 第4节，我们看到 veamos el versículo 4, 他们就都被圣灵充满了， vemos que todos fueron llenos de Espíritu Santo, 当然包括彼得在内。 obviamente incluyendo a Pedro. 好，这个是哭后的彼得了。 Este es el Pedro después del llanto. 好，我们在联恩布道会之前， Antes de las convocatorias espirituales, 我们也有许许多多的软弱， también estamos llenos de debilidades. 我们听了许多道理的勉励， Y después escuchamos las exhortaciones de las verdades. 我们祷告可能也哭了， Y también hemos llorado en la oración. 很好。 Esto es muy bueno, 但是我们哭后要来学彼得。 pero luego del llanto debemos aprender de Pedro. 假如我们在哭前有像彼得这样否认、否认再否认，都没关系。 Si hemos sido como Pedro antes del llanto y hemos negado y vuelto a negar, no 但是 importa. 我们在祷告哭了之后， Pero luego de la oración y del llanto, 听了道理哭了之后， luego de que hemos llorado, 我们 al 就要 ver- 学习彼得。 después de escuchar las doctrinas y 你 la 这个 palabra de Dios, 哭要哭得有意义， debemos aprender de Pedro que nuestras lágrimas no sean en 这个 vano. 哭要哭得有目的， Nuestro llanto tiene que tener un objetivo. 这个哭要哭得得主耶稣的安慰欢喜。 Este llanto debe lograr obtener la alegría y el consuelo del Señor Jesús. 我们可以很肯定的说，当耶稣转过身来看彼得， Podemos decir afirmativamente que cuando el Señor Jesús dio la vuelta y miró a Pedro, 彼得就出去痛哭， Pedro salió y lloró amargamente. 耶稣反而得到安慰。 Y así también el Señor Jesús tuvo consuelo 你哭得好， porque lloró bien, 你哭得对， lloró correctamente 你应该哭， y realmente debía llorar 因为你终于明白我对你所说的软弱， porque ya había comprendido las palabras que le habían dicho al Señor 你 Jesús, 没有透过警醒祷告，你没办法胜过这个软弱。 que él sin ser a través de la oración no podía superar esas debilidades 我不会认为你是狂妄骄傲， y que el Señor Jesús no lo consideraría una persona orgullosa y altiva, 我知道你心有余裕而力不足。 sino que era una persona que tenía el corazón de hacer bien, pero su cuerpo no lo permitía. 所以果不其然，从圣灵充满以后，我们看哭后的彼得， Y así, luego de la llanura del Espíritu Santo, veamos al Pedro posterior de este hecho. 180度的转变。 Tuvo un cambio de 180 grados. 这真的是警醒祷告以后的彼得， Este es un Pedro que oró 这真的是得到力量的彼得。 y obtuvo fuerzas y 保 poder. 罗不是这么说吗？ Pablo no lo dijo así. 谁能救我脱离这驱使的身体？ ¿Quién me puede salvar de este cuerpo? 我明明知道不要这样，但是偏偏会去这样做。 Él sabe cuáles son las cosas buenas que debía hacer, pero no las obraba. 感谢主，靠着耶稣我脱离了。 Pero gracias al Señor Jesús, él pudo lograrlo. 怎么靠着耶稣？ ¿Cómo hacer para
¿Cómo hacerlo, lograrlo a través del Señor Jesús? 靠着上头来的力量，我凡事都能做。 A través del poder que viene de los cielos, Él puede realizar todo. 什么叫做凡事都能做？ ¿Qué es poder hacer todo? 不该做的，我就有力量不去做； Que no, Él no hará las cosas que no debe hacer. 应该做的，我就有力量去做出来。 Y las cosas que debe hacer tendrá las fuerzas para ayudarlo. 这才叫做凡事都能做。 Esto es poder realizar todo. 做善，这就是合神旨意。 Y de esta forma es acorde a la voluntad del Señor. 知道善而能行出来，这就是有力量， Hacer el bien es tener fuerzas. 这就不再软弱。 Entonces ya no es débil uno. 不好的大家都知道， Todas las cosas malas, todos lo saben. 你得到圣灵， Y una vez que uno tiene el Espíritu Ni te da Santo, lidia. ha tenido fuerza, 你能够不去做， ya puedes no realizar estas cosas malas. 你就是胜过恶了， Entonces ya has superado al mal 你就不会被恶所辖制苦楚， y no estarás sujeto por el mal. 你就不会像保罗说：“我真是苦啊，谁能救我 Y no dirás, como dijo Pablo una vez, que realmente está en amargura porque ¿quién lo podría？” 因 ayudar 为你跟他一样， a salir de esa debilidad. 你得到上头来的能力， Porque ya hemos obtenido la fuerza como Él 你也跟彼得一样， y ya somos como Pedro, 哭了以后完全变成不同样的人了， que luego del llanto ha cambiado, 被圣灵充满的人， ha sido lleno de Espíritu Santo. 不是只有在祷告那一刹那。 Una persona llena de Espíritu Santo no solamente en el momento de la oración. 主耶稣怎么说的？ ¿Qué dijo el Señor Jesús? 圣灵临到你们，圣灵临到你们， Cuando llegue el Espíritu Santo, 常常同在， cuando te llegue el Espíritu Santo y te acompañe siempre, 永远同在。 lo estará siempre. 不是我们华人所说的5分钟热度，只是在祷告那一刹那圣灵充满。 No es una llenura de 5 minutos cuando uno está orando. 所以，我们一个真正圣灵充满的人是要提升到圣灵充满是永远在我内心充满。 Así que una persona con llenura de Espíritu Santo es siempre. 五旬节圣灵降临，彼得被圣灵充满，要给我们看看在他身上是怎么样。 En la fiesta de Pentecostés, cuando Pedro se llenó de Espíritu Santo, nos deja ver claramente. 14节就讲彼得跟众门徒站起来，他高声说了。 Pedro se puso de pie y alzó la voz. 哭前的彼得不是否认再否认吗？哭后的彼得，圣灵充满的彼得是勇敢站起来，高声传扬。 Antes del llanto, Pedro negó. Luego del llanto y de la llenura del Espíritu Santo, el Pedro alzaba la voz. 这里的高声不是失声呐喊， Aquí, al alzar la voz, no gritaba en vano. 这里的高声不是喊破了嗓门， No alzaba la voz en vano, 这里的高声是唯恐天下不知， sino, 恨不得你们每个人都能够明白耶稣， sino que para proclamar una verdad. 恨不得你们在座每一个人从第一排到最后一排都能够听到我所讲的。 Ansiaba que todos lo escuchasen. 所以，一个被圣灵充满的人， Así, una persona que está llena de Espíritu Santo 你要见证耶稣。 debe testimoniar al Señor 你 Jesús. 那个心是恨不得你所看到的人都能够明白耶稣，相信耶稣。 Es está con un corazón ansioso de proclamar y de hacer conocer al Señor Jesús a todas las personas. 不必有很多道理， No hay necesidad de muchas doctrinas. 不必整本圣经都明白。 No hay necesidad de comprender 圣灵怎么充满你，你怎么讲就对了。 toda la Biblia, sino que lo que nos guíe, como nos guíe el Espíritu Santo, es 圣 suficiente. 灵怎么感动你，你怎么说就对了。 Como te conmueve el Espíritu Santo, dilo. 你从神那里体验到什么恩典，你怎么见证就对了。 Las gracias que has recibido del Señor Jesús lo debes testimoniar y así es suficiente. 彼得高声说的内容，以我们现在来讲，没有什么了不起呀、
Si vemos el contenido de lo que dijo Pedro, realmente no tiene nada de qué enorgullecer. 但是37节说，众人听见这话，就觉得扎心了。 Sin embargo, como dice el versículo 37, que todos al oír este se compungieron. 你不要担心，你不是神学博士， Así que no debemos temer que nuestros conocimientos son 你不用担 insuficientes. 心你没有去参加神学训练。 No debemos temer que no hemos recibido entrenamiento 我不是说 especial. 你参加这些不好， No decimos que no es bueno 但是 asistir a los seminarios. 但是比参加神学训练，比去念到神学博士更宝贵、更重要的是什么？ Pero lo más importante, que supere incluso a un doctorado en esto, 什么叫做圣灵充满？ es la llenura del Espíritu Santo. 不是只有祷告、痛哭流涕、灵哭灵笑、灵舞道， No es solamente llorar, tener llanto en espíritu o risa en espíritu, 你只有那一刹那，你只有5分钟而已。 porque si solamente tomamos eso, solamente tendríamos 5你要 minutos. 想到哭后的彼得，圣灵充满以后的彼得的表现。 Debemos ver las manifestaciones del Pedro posterior al llanto. 所以你要跟人家谈道，跟人家谈话，跟你四周围接触的人谈话，你要晓得，你是一个有圣灵的人。 Así que cuando hablas con las personas que conoces, debes saber que sos una persona con un 你 Espíritu 讲 Santo. 话不要信口开河，不要讲话很轻浮、很随便， No debemos decir cosas en vano. 你心里祷告。 主啊，你带领我，心里祷告。 Sino que debemos orar en nuestro corazón para que el Señor nos guíe, 舌头是你造的， ya que la lengua ha sido creada por el 我 Señor. 该讲什么话？ Y así pedí al Señor que guíen las palabras que debemos decir. 丈夫要证明你是一个圣灵充满的丈夫， El esposo debe manifestar que es un esposo lleno del Espíritu Santo. 你讲出来的话会感动你的妻子。 Debe decir palabras que conmuevan a la esposa. 妻子要证明你是一个圣灵充满的女人， Y la esposa debe manifestar que es una mujer llena del Espíritu 你讲出 Santo. 来的话会让你的丈夫扎心。 Las palabras que emites debes conmover a tu esposo. 扎心不是只有带给你痛苦， La conmoción no solamente es traer amargura, 扎心是让你渴望，我该怎么做，请你再进一步来指导我。 sino que debe emitir un deseo de superarse uno, 我该怎么做，请你继续带领我。 para que uno sepa qué debe hacer para mejorar. 让人扎心不是刺痛对方的心， Producir la amargura en otro no es para que tenga lamentos. 一个圣灵充满的人不是伤人心的人， Una persona llena de Espíritu Santo no es para herir a otro, 而是真的把人带到耶稣基督面前的人。 sino que es para guiar a la persona ante el Señor Jesús. 所以我们在《使徒行传》2章里面看到，他们一次受洗3000人左右。 Así como vemos en Hechos, una vez que se bautizaron, fueron en número como 3000. 但这些人是怎么样？ ¿Y cómo eran estas 《 personas? 使徒行传》2章的46、47里面告诉我们，他们是天天同心合一，恒切在店里，在家里，欢喜诚实的心啊。 En el versículo 46 y 47 nos dicen que estas personas compartían el pan en las casas y estaban llenos de alegría y sencillez de corazón. 这就是值得改变。 Esto vale la pena el cambio. 所以，我们今天一个真正圣灵充满的人， Así, hoy, una persona que está lleno de Espíritu Santo 在耶稣基督的事工上面， y que está en el trabajo del Señor Jesús, 也就是对每一个你所接触的人， como en contacto con todas las personas, 你不只是会带领他们来信耶稣， no solamente puedes llegar a guiarlos a conocer al Señor Jesús, 你更会让他们从内心注意看，有欢喜诚实的心。
sino que puedes hacer que estas personas tengan alegría en su corazón. 不只是来到家、来到店里面、来到教会， No solamente hacer que vengan al templo, a la 聚会 iglesia, 完回到家里， sino que cuando vuelvan a sus casas, 到你的公司、到你的店里面， ya sea en la empresa o en el negocio, 通通一样，都是天天同心合一、恒切的。 todos igual, que estarán unánimes. 所以我们在真耶稣教会要跟人家见证，我们是真理、圣灵、神迹骑士的教会。 Así que debemos testimoniar a las personas que somos una iglesia con verdad 我们 y 祷 Espíritu 告 Santo. 都有圣灵充满的。 Que somos personas que al orar están llenos de Espíritu Santo. 夫妻有没有同心合一？ El esposo y la esposa están unánimes. 夫妻有没有欢喜诚实？ Los esposos tienen la alegría y tienen la verdad. 是不是天天都这样？ O están, 天天都这样。 están así todos los días. 所以我们今天要想，我们祷告圣灵充满是要做什么？ Así que hoy debemos pensar qué debemos hacer al tener Espíritu 不是在祷告的时候圣灵充满而已。 Santo. No solamente debemos estar llenos de Espíritu Santo cuando oramos, 更重要，圣灵充满的表现就是在日常的生活点点滴滴， sino que debe manifestar en las pequeñas cosas de la vida cotidiana. 并且跟每一个人哦，注意哦，是每个人都这样的。 E incluso debe ser así en cada uno. 所以你要用欢喜诚实的心来对待我，我不愿意用欢喜诚实的心来对待你。 Así, si una persona trata a otra con alegría y sencillez y la otra no responde de esta forma, 我不是一个被圣灵充满的人。 entonces no es una persona con llenura de Espíritu Santo. 甚至于到了犹大书里面讲说，这是一个没有圣灵的人。 Incluso así como dicen Judas, es una persona que no tiene Espíritu 所 Santo. 以曾经有慕道者对我这样说， Es por esta razón que han habido amigos que me han dicho 说我 esto, 在我原来那个教会， que en mi iglesia, a donde se asistía 我 antiguamente, 看到那个教会的执事跟教会的牧师，我真的是不敢相信那个是教会。 cuando vi al predicador y a los diáconos de esa iglesia, no podía creer que ocupaban estos cargos en la iglesia. 他进一步对我说：“你们教会也是这样吧？” Y esta persona preguntó directamente, ¿en tu iglesia también es así? 我本身在他们的眼中也是牧师，我当然要承认，我说是啊，可能你看到我也是很糟透了。这个哪里是真耶稣教会？这个牧师这么糟糕。 Como soy predicador, también tuve que admitir, ya que estoy frente a sus ojos, que puede ser que yo sea también así. 所以，当我们要跟人家见证真耶稣教会有圣灵， Así que cuando vamos a testimoniar a las personas que la verdadera iglesia de Jesús tiene Espíritu Santo, 路遥知马力，日久见人心。相处久了，人家就知道你这个人到底怎么样。 la convivencia hará que las personas te conozcan. 所以我们要祷告主耶稣更新我们， Así que debemos orar a que el Señor Jesús nos renueva. 圣灵充满，让我有一个欢喜诚实的心来赞美神。 Así para que tenga un corazón alegre y sencillo para alabar al Señor Jesús. 那我跟任何人在一起，我都要用这样的心来相处。 Y no importa con quién estés, debo tener este corazón para convivir con las personas. 注意看哦，这是我们已经相信耶稣的人了。 Vean muy bien que acá son las manifestaciones, las personas que ya creen en el Señor 你到 Jesús. 社会，耶稣教导的不是这样，你要防备人哦。 Si no actúa de esta forma, no es lo que nos ha enseñado Jesús. 但是在教会里面不是哦， Si estás en la sociedad y no actúa de esta forma, 这些都是受洗的人哦。 no contradice la enseñanza del Señor Jesús. Sin embargo, en la iglesia debes actuar de esta forma. 所以，我们今天在教会里面，大家彼此之间，如果要证明我们是被圣灵充满， Así que dentro de la iglesia, si queremos manifestar que estamos llenos de Espíritu Santo, 不是你很会祷告，祷告到痛哭流涕，哭到死去活来，这就圣灵充满。 no, la llenura del Espíritu Santo no implica que llores 你讲到哭也没用的。 o que cuentes hasta llorar.
你有没有一颗诚实的心？ Lo que cuenta es tener un corazón sincero. 所以彼得哭以后，圣灵充满以后， Así que Pedro, luego del llanto y de la llanura del Espíritu Santo, 他从传扬耶稣开始， él proclamó al Señor Jesús. 他从带领人、造就人、改变人开始， Él guió, edificó y cambió a las personas. 一直到最后连彼得的影儿都可以医病赶鬼。 Hasta que al final, incluso la sombra de Pedro podía echar demonios y curar a las personas. 后来他被抓、被打、被侮辱，他都欢喜高兴，配为耶稣的名受辱骂。 Y luego, cuando fue aprendido, fue azotado y fue menospreciado, él estaba alegre de corazón por haber hecho esto por el 逼 Señor 迫越 Jesús. 大，他越勇敢。 Cuando la persecución era mayor, él se volvía más valiente. 这时候的勇敢跟哭前彼得的勇敢同样是勇敢，但是什么？不是血气之勇，是圣灵充满的勇敢。 Esta valentía, a diferencia de la valentía de la carne que manifestaba Pedro, es una valentía que provenía de la llenura del Espíritu Santo. 而一个真正刚强壮胆的人， Es de una persona fuerte y 同时 valiente. 又是一个平静安稳的人。 Y que al mismo tiempo es una persona que está en paz. 所以被关在内监，第二天要被斩首了，他能够安然的睡着了。 Y tranquilidad. E incluso cuando había sido sentenciado a la muerte. 一个圣灵充满的人，就是一个这么好睡觉的人。 Así que una persona que está llena del Espíritu Santo duerme muy bien, incluso la noche anterior. 啊，传道你早不讲，哎呀，我联合布道会我都趴在桌上睡觉，传道一上去开始讲道，我就趴着睡，睡到讲唱诗我才起来。我是一个圣灵充满的人。 Ejecución. Y no podemos decir cuando una persona está llena del Espíritu Santo duerme en todo el sermón. 这一次在联合布道会，我都坐在最后面，啊，所以我看得到啊。 En esta convocatoria espiritual me senté en la última fila, así que pude ver claramente. 不一样的，因为你没有前面的表现，只是在睡觉，不对的。 Que hay diferencia, que no tienes una... 如果有像彼得这样的表现，为了爱人、救人、帮助人，被打被骂，你还是这样子爱了、热心爱主，那你来这里睡觉，那好。 Si tienes las manifestaciones de Pedro, que incluso se alegra ser azotado y ser burlado, entonces puedes venir a dormir aquí en la iglesia. 所以他要睡到天使来拍醒他呢。 Así que va a dormir hasta que el ángel venga a despertarlo. 因为他心安理得， Porque 我爱 él, 主为主，死了就死吧。 porque él no temía, él podía morir por el Señor. 我哭后的彼得跟哭前的彼得不一样了。 El Pedro, después del llanto, es diferente al Pedro antes del llanto. 圣灵充满我以后的彼得不一样了。 El Pedro que está lleno del Espíritu Santo es diferente. 难怪主耶稣告诉他：“你到年老的时候，人家要带你去你所不愿意的地方，就是你要怎么样为我而死，来荣耀神。” Incluso cuando el Señor Jesús le dijo cómo iba a morir por el Señor y que iba a ser llevado a un lugar que él no quería ir. 所以彼得他最后能够这样讲啊。 Por eso Pedro pudo decir así al final. 看彼得前书 Veamos primero de Pedro, 第5章 capítulo 5. 第1节， Versículo 1. 彼得前书5章的1节。 Primero de Pedro, capítulo 5, 我这 versículo 个做 1. 长老、做基督受苦的见证。他虽然身为长老，他不认为我是高高在上啊，现在观念错误啊，弟兄姐妹都，你什么时候升执事，什么升长老？你当长老执事，你要为主受苦，不然你不要说你是长老执事。 Si una persona anciana y diácono, si no ha sufrido por el Señor, mejor que no diga que ocupe ese cargo. 所以彼得他从3次否认到现在是变成一个为主受苦做见证的人。 Luego de desconocer al Señor Jesús, ahora Pedro es una persona que ha sufrido por el Señor Jesús. 不但自己这样，是为了牧养羊群， No solamente así, sino también por 是 apacentar 甘心乐意， a los creyentes. 是做群羊的榜样。
pero lo ha hecho con alegría y ha sido ejemplo del rebaño. 充满了盼望啊！我被杀死就死，但是有永不衰残的冠冕要给我。 Porque estaba lleno de esperanza, porque sabía que lo esperaba una corona de gloria. 所以在4章的第1节里面也这样讲。 Es por esto que también en el capítulo 4, versículo 1 dice así. 基督在肉身受苦，这是我们真正属灵的兵器。 Que el padecimiento del Señor Jesús es la arma. 所以到了12节说，你再怎么样的苦，我都能够吃了。 Y por esta razón dice que no importa cuán amargo sea, 因为你跟基督一同受苦，你就跟基督一同欢喜快乐得荣耀。 Él lo puede superar. Porque si has padecido por el Señor Jesús, 所以，一个真正圣灵充满的人是怎么样？ puede superarlo. 14节下面说，是神荣耀的人常常住在你们身上。 ¿Y cómo es una persona que está llena del Espíritu Santo? Es una persona que el Espíritu de Dios reposa. 我们今天神荣耀的人，真的就在我们身上，就是圣灵充满的人。 Y hoy, si estamos llenos de gloria, entonces estamos llenos del Espíritu Santo. 你是要为主受苦的。 Y es una persona que debe padecer por el Señor Jesús. 所以今天我们拥有了什么？我们今天拥有了什么？ Y hoy, ¿qué poseemos? 耶稣要你，你就愿意给耶稣。 Si el Señor Jesús te quiere, entonces debe entregarte al Señor 主耶稣 Jesús. 要你的车，你的车给耶稣用； Si el Señor Jesús quiere tu auto, entrégale tu auto. 主耶稣要你的丈夫，你的丈夫给耶稣用； Si el Señor te pide tu esposo, dale tu esposo para 主 que 耶 lo 稣要你的 utilice. 儿子，你的儿子给耶稣用。 Si el Señor Jesús te pide a tu hijo, entonces dale tu hijo para que 这 lo 一头 pueda 驴 usar. 子主要用它。 Esta mula, Dios lo quiere utilizar. 所以我们今天想想，给耶稣用，跟着耶稣走，虽然会走各个他的路，但是有荣耀的冠冕等着你。 Así que si bien hoy quieres caminar el camino de Górgota, 所以真正圣灵充满的人是经得起火炼的人。 habrá padecimiento, sin embargo, sabes que hay gloria esperándote. 唱诗358。 Cantemos el himno 358. 我们尽量把副歌背起来哈。 Memoricemos la parte de estribillo. 如果我们背不起来，可以打开看啊，不是偷看，好好的看，多看几次你就会背。 Si no lo podemos recordar, lo puedes dejar ahí para leerlo después.